Hermanos y hermanas en la fe, hoy vamos a ver en Lucas, algunos de los versículos de Lucas capítulo 3 que leímos anteriormente, de Juan el Bautista, de su ministerio y predicación, y pensando en preparar un camino. Bueno, se escucha en las calles la gente decir ya es Navidad, pero en nuestra iglesia todavía no es la Navidad. Estamos nosotros en la época de Adviento. Son las 4 domingos antes del 25 de diciembre, antes de la Navidad. Y para nosotros el Adviento es un tiempo de celebración, es un tiempo de preparación y un tiempo de espera. Es un tiempo de celebración porque esperamos el mejor regalo navideño en la historia del mundo, la venida de Dios a nosotros en la persona de Jesucristo. Pero también es un tiempo de preparación, porque durante el Adviento nosotros nos preparamos para recibir a Jesús en nuestras vidas. Y es un tiempo de espera, porque igual como Dios vino al mundo una vez, sabemos que Él vendrá otra vez en gloria para juzgar el mundo y llevarnos a nosotros a la gloria eterna. La Navidad es algo tan arraigada en nuestra cultura que es difícil de imaginar, pero antes de la venida de Jesucristo no había Navidad, no se celebraba la Navidad. En vez de esperar al Mesías durante un tiempo de Adviento, Israel, el pueblo de Dios, estaba en un estado constante de espera y preparación. Todos los ritos, todas las ceremonias en el Antiguo Testamento fueron maneras de mantenerse preparados y listos para el Mesías. Por eso, para los israelitas, la venida del Mesías era el evento de suma importancia, el colmo de la historia. Y por eso el evangelista San Lucas anota con mucho cuidado la fecha exacta cuando vino Cristo y cuando vino paralelamente Juan el Bautista, donde dice en los primeros versos: era el año 15 del imperio de Tiberio César. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes el tetrarca de Galilea, su hermano Felipe el tetrarca en Iturea y de la provincia de Traconite, y las Lisanías era tetrarca de Abilinia. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. En estos días Dios le habló a Juan en el desierto. Ya con todos estos gobernadores se puede precisar con exactitud la fecha exacta cuando vino Jesucristo. Ahora, aunque Juan el Bautista cuando Jesucristo, empezó su ministerio. Ahora, aunque Juan el Bautista era escogido por Dios antes de nacer, por ser el portavoz del Mesías, él no comenzó su ministerio cuando nació Cristo, sino cuando la palabra viviente vino a él. Y esta palabra le llegó en el desierto. Entonces Juan estaba viviendo en el desierto cuando le llegó a Cristo y él empezó su tarea de preparar el mundo por el Mesías. El desierto es un lugar solitario, seco, difícil de habitar. Incluso cuando la gente cruza las fronteras del norte a Chile, cruzan el desierto y algunos fallecen. Es difícil. Es un sitio, y en este sitio seco y solitario llegó la palabra de Dios a Juan. Gracias a Dios, hoy por hoy no tenemos que ir al desierto para que nos llegue la palabra de Dios. Dios nos ha revelado su palabra, la tenemos en una forma compacta en la Biblia. Sin embargo, podemos decir que Dios viene a nosotros en los desiertos de nuestras vidas. Muchas veces Dios aprovecha los momentos difíciles de la vida para llegar a nosotros y para comunicarnos su mensaje. Y yo sé que esto es cierto por muchos de ustedes quienes llegaron como inmigrantes. Entonces llegan a Chile, nada es como se esperaba, ¿verdad? Están preocupados de cómo se van a sobrevivir y dónde van a vivir. Y parece que no tienen amigos.
que nunca pensaron en Dios en Venezuela, ahora de repente Dios parece estar muy presente, porque estamos en un desierto en la vida. Y Dios aprovecha estos momentos porque estamos más abiertos. Cuando sentimos solos y abandonados o sin auxilio, sin ayuda, Dios puede comunicarse con nosotros con mayor facilidad, porque nosotros, nuestros corazones están más receptivos, más abiertos, más preparados a recibir y prestar atención a su palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios que nos llega en los desiertos de nuestras vidas? Es esta: vuélvense a mí y yo volveré a ustedes. Vuélvense a mí y yo volveré a ustedes. El deseo de Dios es que estemos siempre con Él. Él quiere ser el rey en nuestros corazones. Él quiere entrar en nuestras vidas, y para entrar en nuestras vidas hay que tener un buen camino preparado. La tarea de Juan el Bautista era de preparar el camino del Señor. Como dice en el verso 4, una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Enderecen sus sendas. El camino, nuestro caminar con Cristo debe ser una senda derechita, ¿verdad? Un camino recto, sin desvíos, ni curvas, ni obstáculos. Este es el mismo mensaje que Pablo quiso comunicar a los filipenses en la otra lectura que leímos, cuando él dijo que Dios quiere que seamos puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo. Bueno, a lo mejor es bueno que el día del segundo regreso de Cristo aún no ha llegado, porque no creo que ninguno de nosotros somos puros e irreprochables, ni tampoco somos llenos del fruto de justicia. Es decir, falta mucho todavía, ¿verdad? Estamos faltando mucho todavía. Nuestro camino todavía necesita unas reparaciones, un trabajo de construcción. Ahora, ¿quién hará ese trabajo? ¿Quién preparará nuestro caminar con Cristo? Bueno, mala noticia, no es el trabajo mío, no es el trabajo del pastor preparar el camino de tu vida. Eso no es mi pega. Pero tampoco es el trabajo tuyo. ¿Quién lo hace? Otra vez la lectura de Filipenses nos da la respuesta. El verso 6 dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la irá perfeccionando. Es Dios quien prepara el camino de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios mismo viene a nosotros. Él no es solo el que llegue, sino el que prepare el camino en nuestras vidas para poder llegar a nosotros. Dios ha empezado, según Filipenses, esta obra en tu vida y en la mía, pero todavía queda mucho por hacer. Juan el Bautista tenía como 4 cosas que tenía que hacer para preparar el camino del Señor. El primero, en el verso 5, dice: todo valle será rellenado. Un valle es una bajada en el camino. Puede ser un hoyo, puede ser una quebrada, puede ser hasta un valle completo entre 2 montañas que estorba el progreso hacia un destino. ¿Cuáles son los valles en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que estorban tu caminar con Cristo, que son hoyos? No hay hoyo ni valle más grande que una actitud negativa, un pesimismo. Y yo bien lo sé porque así soy yo. La actitud negativa es un hoyo negro en nuestras mentes y en nuestras vidas. Personas con una actitud negativa siempre piensan en lo peor, nunca en lo mejor. Son propensas a ver y señalar las fallas de otros, pero no son capaces de elogiar las cosas buenas que el otro hace. Personas con una actitud negativa empiezan por pensar que la cosa no va a funcionar. Entonces no da la vuelta ni busca la manera para hacer que funcione. Las personas con una actitud negativa son criticones y se lo pasan criticando a sus hermanos en la iglesia.
Personas con una actitud negativa dicen, esta iglesia no va a poder funcionar sin el pastor Jaime y Lisa. Esa es una actitud negativa. Hay que llenar esto hoy. En el segundo lugar, ¿cuál es la segunda cosa en nuestro camino? El verso 5 continúa. Y todo monte y colina será nivelado. Las montañas y colinas son obstáculos grandes en el camino. No se muevan, ¿verdad? Nos obliga a escoger entre dos alternativas, o subirla o pasar por alrededor. Las montañas en tu vida son las cosas que solo Dios puede eliminar. La primera montaña que hay que mover es nuestro pecado. Nuestro pecado es un gran obstáculo entre nosotros y Dios. Pero Dios ya movió esta montaña en la cruz del Calvario, cuando Él murió por nosotros y luego resucitó nuevamente. La segunda montaña en el camino es nuestra propia falta de fe. Y Dios también quitó aquella montaña cuando Él creyó en nosotros la fe en Jesucristo por medio de la palabra, el agua y el Espíritu Santo. Y hay otras montañas que están entre nosotros y Dios. Y Dios se encarga de quitarlas de nuestras vidas. Para algunas personas tienen una familia que se opone a la fe cristiana. Es Dios quien tiene que mover esta montaña. Para otros hay problemas de adicciones que les hace difícil participar en una iglesia cristiana. Dios tiene que quitar esa montaña. Por otras personas puede ser cualquier otra cantidad de cosas que están entre tú y Dios. Puede haber una variedad de montañas, pero igual solamente Dios las puede mover. Estos son temas no para esfuerzo, sino más bien para la oración. Seguimos. Para preparar el camino del Señor, el verso 5 sigue diciendo, los caminos torcidos serán enderezados. Cuando uno quiere llegar a un destino, no hay nada más frustrante que un camino torcido. Porque puede ser que llegue en el camino torcido, pero hay muchos peligros y no es la ruta más rápida. Entonces uno da muchas vueltas para llegar al mismo. Muchos de nosotros estamos caminando por un camino torcido en nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque no hemos abandonado las cosas que para nosotros representan un peligro a nuestra fe. Queremos vivir con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Queremos estar con Cristo, pero sin abandonar las cosas del mundo, las cosas que perjudican nuestra fe. Este, hermanos, es un camino torcido. Tenemos que poner los dos pies sobre el mismo camino. Si tú tienes un pie en este y un pie en el otro, puede ser que llegues, pero puede ser que no, porque es una vía con muchos peligros. Y este camino torcido solamente se pone más y más peligroso con el tiempo. Hay que enderezar el camino torcido. Tenemos que dejar que Dios nos enseñe cuáles son estos peligros a la fe que están en nuestras vidas. Bien sea algunas amistades, entre comillas, que mantenemos. O bien sea, puede ser algunos hábitos malos en nuestras vidas que nos perjudican. Puede ser el trabajo que tienes, te estás perjudicando en la fe. Uno no puede servir a dos amos, hermanos. Uno no puede servir a dos amos. ¿Servimos a Dios o servimos al amo de yo, el ídolo yo, verdad? Tenemos que elegir el camino del Señor. El camino torcido lleva a uno por sitios donde uno no quiere estar. Hay que enderezar este camino. Y el trabajo final para preparar un camino al Señor es que las sendas dispares serán allanadas. Un camino dispare se puede transitar, pero no con mucha velocidad. No sé si ustedes han estado ahí. Yo recuerdo en Haití, transitando el país con los peores caminos del mundo es Haití, definitivamente. El segundo es Kenia, por si acaso quieres saber el segundo lugar. De que ningún camino tiene que está así, y uno
para viajar adentro en el auto, en el camino, el guía camina al lado del auto. Entonces esta es la velocidad. ¿Cuál es la gracia? Bueno, estos son los caminos dispares. Creo que muchos de nosotros estamos en un camino dispare. Progresamos en nuestra fe, pero vamos muy poco a poco. No tenemos mucha velocidad. Hay muchas cosas que nos desnivelan, muchas cosas que no cuadran, pero no queremos quitarlas. Siempre caemos en el mismo hoyo. Nos tropezamos siempre sobre las mismas piedras y en vez de eliminarlas, las dejamos para que la próxima vez cuando pasemos tropecemos nuevamente. Insistimos en tomar un traguito cuando uno sabe que esa es tu debilidad. El primer traguito conduce al segundo y al tercero y hasta quedar emborrachado. Otro insiste en quedar despierto el sábado hasta la madrugada cuando sabe que le va a costar levantarse el domingo para nuestro servicio mañanero tan temprano a las 12 del mediodía. Otro nunca levanta la voz cuando el jefe te asigna a trabajar el domingo, pensando el mejor cristiano es el cristiano callado. Cuando de verdad Jesús dice, si no hablan por mí, tampoco yo por ustedes. Caemos y volvemos a caer. En el camino dispare uno no avanza muy rápido. Dios quiere preparar en nosotros un camino. Tenemos que reconocer que hay mucho camino para preparar todavía. Estamos lejos de ser perfeccionados. En el camino de nuestras vidas quedan hoyos, curvas, valles, escombros y hasta montañas. Quizás nosotros nos deprimimos al ver esta realidad, pero Dios no. Él es un contratista divino. Él ya evaluó muy bien el trabajo antes de empezarlo en tu vida y en la mía. Escuchamos otra vez lo que dice Dios en el libro de Filipenses. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Lo que tenemos aquí es una promesa. Dios mismo va a completar la obra en ti y en mí. No depende de nosotros. Dios es el que prepara el camino y no nosotros. Simplemente hay que dejar que Dios haga su trabajo. Y lo mejor de todo es eso. Dios ya ha completado el trabajo. Porque sabiendo y conociendo nuestra condición, Dios mismo vino a nuestro mundo en la Navidad. Su camino era un camino derechito. Un camino sin valles, ni curvas, ni montañas, ni desvío alguno. Jesús siguió totalmente y absolutamente la perfecta voluntad de Dios sin desviarse en ningún momento. Él caminó su camino y su camino lo condujo a la cruz. Y en esa cruz Él dio su vida por ti y por mí. Jesús siguió su camino por nosotros. Él transitó el camino de nuestro pecado para poder prepararnos y dejarnos el camino a la salvación. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él tomó nuestro camino, lo enderezó y ahora Él es el camino que hay que seguir. El camino que ahora caminamos es el camino de Cristo, el que Él nos dejó por nosotros. Y ese camino nos conduce directamente a la vida eterna en el cielo. Pero hasta llegar a este destino todavía estamos en el camino de la vida. Pero tenemos esa seguridad de que Dios todavía está trabajando en nosotros. El que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Ahora quiero hacer un pequeño ejercicio. Ahora, a ver si estamos bien. Los niños de escuela dominical lo hacen bien. Identifiquen un dedo, por favor, su dedo índice. Todos, un dedo arriba. Lo pones aquí y repite después de mí. Dios está trabajando aquí. Dios está trabajando aquí. Estamos todavía bajo construcción. Estamos todavía bajo construcción. Ya, gracias. Eso es lo que dice Filipenses. Dios está trabajando y Él irá perfeccionando la obra poco a poco.
Él nos instruye en toda verdad en su palabra. La ley de Dios nos enseña nuestros errores y fallas. Él permite las pruebas en nuestras vidas para pulirnos y refinarnos, pero no ha terminado todavía su obra. Él sigue trabajando. Y en el Cristo, siempre cuando caemos, está Cristo para levantarnos y perdonarnos. Y como Dios tiene la perspectiva de perfeccionar su obra en ti y en mí, nosotros debemos tener esta misma esperanza también. Como Dios no se ha rendido todavía, no te rindes tampoco. Dios está trabajando en ti y en mí. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Que sea así en nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén. Amén. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús hasta la vida eterna.